Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al especial del día de hoy, especial organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy nos acompaña en este especial un colega, el doctor Guillermo Ruberto. Ruberto es miembro titular, es consejero titular del Consejo, pero hoy en su rol de coleccionista. Hoy será él que entreviste a esta destacadísima personalidad que tenemos como invitada. Él es el doctor Julio César Crivelli, a quien agradecemos infinitamente que haya aceptado nuestra invitación para mantener una charla con Guillermo, pero mucho más aún también agradecerle que nos esté recibiendo para esta charla en su casa. Y antes de dar paso a esta tan esperada charla, haré alguna reseña, nombraré o destacaré algunos puntos de su tan caudaloso currículo. Julio César Crivelli es abogado, premio universitario, especialista en temas de infraestructura, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, vocal del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Es presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Es coleccionista de arte y ha publicado numerosos artículos en medios especializados. Su libro de poemas, La Huida, fue guión de un cortometraje que realizó el Malva. En el año 2015 publicó Inexorable. Es conferencista en el Brown University, en Università degli Studi di Roma, Universidad Carlos III de Madrid, Fundación Borges y en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue miembro del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el año 2017 fue designado personalidad destacada de la cultura por la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, con muchísimo gusto, me trasladaré en la sala donde está el doctor Crivelli y Guillermo para dar comienzo a esta tan esperada charla. Muchísimas gracias, en especial nuevamente al doctor Crivelli por recibirnos en su casa para mantener esta charla con Guillermo. Gracias a los dos. Hola Mirta, gracias por esta invitación de la Comisión de Cultura para entrevistar al doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación de Bellas Artes, de la Asociación de Amigos de Bellas Artes, además de escritor, coleccionista y experto en arte, abogado, bueno, en fin. Yo digo que sos un hombre renacentista, Julio. Ojalá. Pero en serio, en el siglo XXI sos un hombre renacentista por la amplitud de temas que abarcás y la cultura profunda que tenés en las charlas que he escuchado, en los libros que has editado, que no es solamente sobre arte. No. Digo que son poemas, novelas. No sé si nos querés contar un poquito de eso antes de pasar al arte. Bueno, yo escribo desde muy chico. Bueno, pero empecé a publicar ya más grande y publiqué primero un libro de poemas que se llama La Huida. Ese libro generó un cortometraje que lo hizo el Malva. Después publiqué un libro sobre una historia de mi familia que tiene bastante ficción, pero que se llama Inexorable, que es un abuelo mío que vino de Italia, pero en realidad no era italiano, había nacido en Siria. Bueno, un personaje muy misterioso, muy raro, experto en matemáticas y en la Biblia, que ganó muchísimo dinero, se hizo banquero en Tandil y después, bueno, fue causante de muchas muertes. Un hombre
una violencia poco común, pero no por mano propia, nunca por mano propia. Como un señor muy rico tenía una banda, tenía una banda propia que se encargaba de estas cosas. Bueno, también, ojo, en una época muy violenta, en la política argentina había asesinatos todos los días, y no estamos hablando... ¿Era del siglo XIX? Es principios del siglo XX, terminación de la Primera Guerra y década del XX. No era muy fácil la cosa. Además, en esa época estaban las bandas mafiosas en Rosario, sí. Pero él no andó por Rosario, no, pero te quiero decir que la época violenta así es. Era general. Y había mucha violencia en la política. Y la mayor parte de la violencia de él fue en la política. Bueno, esa es su historia. Un señor muy especial. Y después el último libro que edité se llama Peregrinaciones y Viajes Mágicos y trata, digamos, tiene 3 secciones. En la primera se trata de relaciones entre el arte, el arte y la historia de nuestro país. Después hay una relación entre Borges y Jules Solar. Y después hay un ensayo sobre Warburg, que se llama El arte y la memoria. Y bueno, y hay una serie de ensayos posteriores sobre una nueva visión, una nueva visita, como está de moda decir ahora, a Rayuela. Y bueno, y diversos ensayos que en general fueron por encargo de las instituciones con las que yo he trabajado en forma frecuente, ¿no es cierto? Así que bueno, bueno, yo estoy convencido que es interesante, por eso lo escribí, pero bueno, gracias por la oportunidad de hacer propaganda. Muy reciente, ¿verdad? Además, es muy reciente, sí. En la Comisión de Cultura abarcamos, como te había mencionado antes, sí, digamos, antes de esta charla, no solamente arte, sino también otras disciplinas culturales, literarias, musicales, teatrales, etc. ¿no? El Consejo es muy amplio en ese sentido. Hablando de Borges y Jules Solar, es una historia muy interesante la amistad entre ellos. Sí. Y Jules Solar todavía, corregime, pero no era reconocido en el ambiente artístico. Yo diría, no lo suficiente, pero Jules Solar es un hombre, tienen vidas paralelas muy, muy curiosas. Jules Solar nace en plena época de la inmigración en Argentina, se llama Jules Solari, ¿no? Pero cuando está con Petoruti en Florencia, Petoruti dice que con ese nombre no va a llegar a ningún lado, y entonces inventan Jules Solar. Petoruti tuvo una influencia grande en él y tuvo una vida muy... Toda su obra de arte y toda su vida está inclinada al tema del misterio. Él lo conoce, el esoterismo, ¿no? Claro, el esoterismo, él lo conoce Alexander Crowley. En esa época es la época del postromanticismo. Está Crowley, está un poquito antes Madame Blavatsky, es decir, hay, bueno, el mismo Nietzsche es un posromántico, Thomas Mann es un posromántico, es decir, hay un montón de posromanticismo, quizás porque la Primera Guerra es una guerra que en esa época los intelectuales le atribuyen a la Ilustración, a la libertad absoluta, a la libertad económica, a la competencia de los mercados. Entonces vuelve aquella noche oscura del alma de Novalis. Ahí se metió la religión en el medio, entonces. Y ahí se mete la religión en el medio, claro, por supuesto. Contra la Ilustración está el tema religioso. Por supuesto, se mete el tema religioso, a veces religiones esotéricas, como Madame Blavatsky o como Crowley, a veces religiones en serio, como el catolicismo. Y bueno, este posromanticismo, digamos que navega en Europa, sobre todo durante los años 20 y 30, es causante de muchas transformaciones lamentables en la política, porque al despreciar la democracia representativa y la libertad, surge de nuevo la figura del líder y todas estas cosas, el gran conductor, que nos llevaron a donde nos llevaron en la Segunda Guerra Mundial, exactamente.
Pero también surgen movimientos artísticos extraordinarios, como el surrealismo, el expresionismo y un montón de cosas que pasan. En ese contexto se inscribe Jules, que se va a los 20 años a Europa y vive un montón de tiempo allá, y tiene un interés enorme en el misterio, etc. Y se hace amigo de Borges cuando vuelve. Jules era bastante mayor que Borges. ¿No tenían afinidades comunes como Lichín, ellos? Tenían admiración por muchas cosas. ¿Y por Carl Jung? ¿O me equivoco? ¿Y por? Carl Jung. Por Carl Jung, no. Carl Jung era más un interés de Jules Solar que de Borges. Ah, de Jules. Que también es un poco romántico, Carl Jung. Pero sí, tenían un montón de afinidades comunes. Borges lo admiraba mucho a Jules, lo admiraba profundamente. Y hay una diferencia esencial entre los dos, que es que Borges es un hombre que se asoma al misterio, y es como que se admira frente a la perplejidad. Hay un libro de Maimónides que se llama La Guía para Perplejos. Y la Guía para Perplejos es una interpretación simbólica de la Biblia, en la cual se llega permanentemente, Maimónides lo lleva a uno permanentemente a la perplejidad, al estado de no comprensión, con el objeto de llevarlo a uno hasta el momento misterioso, hasta el momento en que no se entiende. Jules pretende atravesar esa barrera a través de los sistemas mágicos o sistemas de autohipnosis, como le enseña Crowley a él, y entonces ver, él con esta autohipnosis tiene visiones que después representan en sus obras de arte. Incluso inventa su idioma. Inventa un idioma, que es el neocreol. Después también inventa un juego el ajedrez, el panjuego. Borges admiraba todo eso, pero Borges se quedaba, como Maimónides, en la perplejidad. ¿De observador? No, claro, no. Borges tiene poemas como Everness, ¿no? donde hay una invocación a la perplejidad, ¿no? Pero Borges nunca supone ni afirma que puede penetrar en el misterio con métodos de autohipnosis o con ningún otro método ni nada. Jules sí. Ahí hay una diferencia entre los dos, pero esa diferencia no los hace discutir, los hace admirarse mutuamente. Entonces nace una profunda amistad entre ellos que va de toda la vida, ¿no? Y contrariamente a lo que la gente supone, Borges es el admirador de Jules. Claro, otra vez. Que lo trata inclusive de maestro. Hablando de Jules, ¿tenés la suerte de tener alguna obra de él? No. Yo admiro también a Jules. Es un agujero Me negro. parece un creador. Es extraordinario. Es un agujero negro que tengo. No tengo obra de Jules, lamentablemente. Bueno, la vida no se puede tener todo. Pero por ahí puedo llegar a tener. Exactamente. Julio, ¿querés contarnos un poquito de cómo empezaste en el coleccionismo de arte? ¿Qué es lo que más te atrapa del arte y del coleccionismo en sí? Y tus observaciones sobre la realidad actual, los nuevos coleccionistas, que a mi entender, creo que vos compartís algo por lo que he escuchado, seguía mucho por la opinión de los curadores y no la opinión propia o el aprendizaje propio. Yo como coleccionista empecé hace 40 años, no tengo curadores y me equivoco como todos, pero me equivoco yo, no un tercero. Y creo que vos opinás más o menos lo mismo por alguna entrevista que he escuchado. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Sí, cómo no. Bueno, lo primero es la visión del coleccionismo. Las obras de arte se pueden ver desde un aspecto crítico o desde un aspecto crítico o analítico, como se quiera, o se pueden apreciar como metáforas. Los griegos decían que la metáfora es un mensaje que está atrás del mensaje. Nosotros tenemos, digamos, dos formas de... Nuestro lenguaje es un lenguaje de representación. Nosotros o tenemos imágenes o tenemos conceptos.
tenemos más. Las imágenes y los conceptos representan los objetos que están en el mundo. No podemos representar otra cosa con eso. Pero los griegos decían, y hemos heredado nosotros como occidentales, y también los hebreos, que son, digamos, nosotros somos un producto cultural de los griegos y de los hebreos, ¿no? Ellos dos, cada uno a su modo, sostenía que a veces los dioses nos iluminaban, bueno, en el caso de los hebreos era Dios nada más, no eran los dioses, nos iluminaban y nosotros con los conceptos y con las imágenes podíamos construir metáforas, mensajes que estaban detrás del mensaje, mensajes que se aproximaban al misterio, que se acercaban al misterio. O sea, es una búsqueda permanente. Es una búsqueda permanente a través de parecida a la de Borges o parecida a la de Maimónides, que todo el tiempo están buscando la perplejidad. Claro. No la perplejidad intelectual solamente, también la perplejidad de los sentidos. La emoción, exactamente. Lo inexplicable, diría yo, lo inexplicable, ¿no? Entonces, hay coleccionistas que se guían por esto. Ven una obra y perciben, sienten esta comunicación. Después pueden estudiar sobre la obra y decir, bueno, fue pintada en el año 60, en el año 60 Argentina empezaba a creer nuevamente que llegaba, que venía de vuelta la gran Argentina, que esto, que el otro, qué sé yo, el Instituto de Tela. Todos esos son aspectos críticos. Hay coleccionistas que se inclinan por lo primero y coleccionistas que se inclinan por los aspectos críticos. Como normalmente un coleccionista no sabe tanto, entonces se orienta por la opinión de un curador. Y hay un tercer grupo de coleccionistas, que son los que tratan la obra como un objeto del mercado. Que yo no respeto, son comerciantes, se puede hacer comercio con cualquier cosa, yo no estoy en contra del comercio para nada, pero son una tercera raza de coleccionistas, diferente, ¿no? ¿Que se los puede llamar coleccionistas? No lo sé. ¿Son los galeristas? No, los galeristas muchas veces, ellos, al contrario, los galeristas muchas veces tienen una aproximación muy espiritual a la obra, y por eso la sienten y la venden, y bueno, hay galeristas de todas clases, también hay otros que simplemente son comerciantes y venden obras de arte como venderían medias, también los hay. Pero hay los que están muy comprometidos con los artistas. Con los artistas, etc. Ahora, ya te digo, hay dos clases de coleccionismo, claramente con vocación. Uno es el coleccionismo crítico, por ejemplo, el señor que dice, yo colecciono obras de los 80. Bueno, fenómeno, está bien. Es una visión crítica del arte, está bien. Los otros son los que somos como nosotros, que vamos a lo largo del camino y las cosas nos van emocionando, nos van sorprendiendo. Uno va aprendiendo. Y exactamente. Y bueno, sobre esa base uno va formando una colección, ¿no? Yo digo siempre que un coleccionista es, sobre todo de los primeros, ¿no? De los coleccionistas que coleccionamos por la intuición y por la metáfora, somos absolutamente parásitos, porque tratamos de formar una poética propia a partir de una poética de otros, ¿no? Aprovechándonos de la poética de otros. Usufructuamos exactamente. Y así son la mayoría, muchas colecciones ilustran como colección sobre la personalidad del coleccionista. Y los museos, que también son colecciones, muchas veces ilustran sobre la identidad de una nación. Por ejemplo, si uno ve el Museo de Bellas Artes, va a ver claramente que tiene tres ejes. El eje prehispánico, donde están lo que vieron los que aquí llegaron. Eso es lo que acá había. El eje de la admiración, el coleccionismo de la admiración, que el tipo que se compraba un Goya, que ahora está donado al museo, porque él, bueno, era un español, llegó a la Argentina, llegó pobre, se hizo rico, pudo comprar un Goya, agradecido por la Argentina, cuando estaba por morirse, puso en el testamento que le regalaba el Goya a la Argentina. Esa generación del 80 es la que ha engrandecido la colección de Bellas Artes con obras magníficas como Rodin, Picasso, Van Gogh, Renoir, no sé, los grandes maestros, que ahora sería imposible tenerlos. Ahora sería imposible tenerlos, eso era lo que admiraban los que llegaban. El inmigrante europeo que llegaba, compraba, pues,
generalmente los que donaron era porque se hicieron ricos, los que no se hicieron ricos no pudieron donar nada. Pero había mucho agradecimiento por Argentina, mucha admiración por el nuevo país, mucha vocación por tener un museo que exprese a Argentina, y bueno, y ellos compraban el arte que admiraban, el arte en que fueron formados, ¿no? Que era este arte clásico que tiene el museo, que llega hasta el impresionismo. Un poco más, llega hasta el expresionismo, inclusive hasta Picasso. Y después está lo que los bisnietos, nietos o lo que fuere de estos señores pudimos hacer, o sea, el arte argentino. Quiere decir que es un museo claramente de la inmigración, como es la sociedad argentina. Es una colección, pero es una colección hecha por inmigrantes. Si uno va a un museo en Italia, salvo que vea algún holandés por el gran comercio que había entre Florencia y Holanda allá por el Renacimiento, no hay otra cosa que pintura italiana, que es lo lógico que puede pasar. Y en el Museo del Prado predominantemente de español. Y en el Louvre o el Museo d'Orsay, más nada. Por eso, entonces, y mismo en Latinoamérica, donde las culturas aborígenes eran fuertes y desarrolladas, como pasa en México y en menor medida en Brasil, ustedes van a ver obras, museos que son museos estrictamente conformados por una cultura mestiza que se formó allá por el principio del siglo XVIII y que fue la que desarrolló el arte, pero no hay una visión de la inmigración, no son museos de la inmigración, es distinto, son museos de sociedades que existían mucho antes de que existiera la sociedad argentina. La sociedad argentina es muy moderna. 1870, censo de Sarmiento, 1.800.000 habitantes, 76% de analfabetos. A partir de ahí se construye la Argentina. Claro que sí. En cambio, Brasil en esa misma época tenía millones de habitantes. México, mucho, ni hablar. Estaban los emperadores, Pedro I, Pedro II. Claro, es un desarrollo impresionante de la administración, no sé. Cuando Pedro I de Portugal se tuvo que escapar, se fue a Brasil. Se podría haber ido a Angola, se podría haber ido a Goa, en la India, el imperio portugués en esa época era inmenso, tenía 400 lugares donde irse, fue a Brasil. Tiene su ciudad, Petrópolis. Y tiene su ciudad, Petrópolis. O sea, mi opinión es que, de acuerdo al esbozo, al panorama que has magníficamente pintado del origen de cada colección de cada país, yo diría que nuestro país, con la historia breve que tenemos, estamos orgullosos de la calidad de la colección de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. Absolutamente. Por la calidad de las obras, la amplitud Absolutamente. de escuelas, de géneros. No, es un extraordinario museo. Debe ser de los mejores de Latinoamérica. Bueno, la colección de arte europeo es la más importante de Latinoamérica y también probablemente la más numerosa. ¿Cuántas obras tiene Bellas Artes? El Bellas Artes tiene un problema de espacio. Sí, no están todas expuestas, más vale. No, debe haber ningún museo tiene todas las obras expuestas, sí, porque 20, sí. más o menos, entre 18, 20, 22%. Pero nosotros no llegamos al 11%, por falta de espacio. Entonces tenemos muchas... Hay un proyecto, pero hay varios proyectos. Nosotros como asociación, ya desde la época de Nelly Arrieta, venimos haciendo proyectos, creo que vamos por el cuarto o por el quinto. Pero nunca se ha decidido ampliar el museo. Hay proyectos modestos que harían una buena ampliación con muy poco dinero. Hay otros proyectos mucho más ambiciosos, el proyecto de todos colores, pero nadie finalmente apretó el botón ni hizo nada. Es una pena porque nosotros tenemos 14.000 obras en la reserva, de las cuales hay muchas. Podríamos tener un 20% de esas exhibidas, ¿no es cierto? Los museos se llenan de obras malas también porque, por ejemplo, las donaciones muchas veces tienen obras muy importantes y de repente tienen 20 obras que no son así de importantes. Entonces, después los museos siempre compran al día, tratan de comprar al día para no tener que sufrir los precios del día de mañana.
Para no quedar desactualizado. Para no quedar desactualizado Con cada época. Claro, cada pero el museo va comprando todos los años, pero hay mucho de eso que va a quedar en la historia y la mayoría de todo eso va a quedar en la reserva. Claro. Por eso los museos tienen de todo, pero digamos, el Museo de Bellas Artes para exhibir tiene casi el doble de las obras que exhibe. Ahora, si bien no es tu función, porque sos el presidente de la Asociación de Amigos de Bellas Así Artes, es. no sos el director, pero ¿no sería conveniente que de esa cantidad de obras no expuestas se hagan exhibiciones temporarias, que son las que atraen más público, y que vea Rotación. la visión que ha habido a través del tiempo de los distintos directores del museo y las equivocaciones también, como bien decís vos, y Mira, que haya una mirada crítica, comentarios sobre la historia del coleccionismo? Lamentablemente se han hecho muy pocas exhibiciones de las obras valiosas de la reserva del museo. Muchas veces se habló, pero yo recuerdo una sola, que la organizó Laura Malosetti Costa, una excelente historiadora del arte, que se llamaba Seducción Fatal, que mostraba la temática de la seducción y del erotismo típica de los fines del siglo XIX en Argentina y en un montón de lugares en el mundo, cuando reaparece el desnudo femenino, reaparece... Bueno, entonces ahí tomamos obras de muchas internacionales, mayoría, y muchas argentinas. Por ejemplo, estaba uno de los ensayos que tenemos en el museo, fíjate si no hay que exhibirlo, un ensayo de 80 centímetros por 60 sobre la figura central de la Vuelta del Malón. El indio que viene con la cautiva. De Lavalle. Bueno, claro, de Lavalle, exactamente. Bueno, de Lavalle, antes de pintar el cuadro, hizo un montón de esbozos, de esquicios, de cosas como hacen todos los pintores. Uno fue ese. Es valiosísimo porque debe ser el último, porque es parecidísimo al otro, pero tiene ciertos detalles diferentes. Bueno, es una obra muy valiosa, está en la reserva. Bueno, en esa obra, esa muestra Seducción Fatal se hizo con toda obra de la reserva del museo, pero no es frecuente para nada, no es frecuente para nada, lamentablemente. Julio, ¿no querés contar tu visión sobre el coleccionismo actual y Bueno, sí, cómo no. tu mirada crítica sobre la situación del arte, que está muy vinculada a la situación económica del país, por supuesto? Yo creo, sí, yo creo que hay dos... Si el país no tiene crecimiento económico, tampoco hay dinero para comprar arte. Y como bien dicen muchos, el arte o la compra de arte es un estado de ánimo. Y si el estado de ánimo general no favorece la compra de arte, Así es. se complica, ¿no? Bueno, digamos, yo pienso que en este momento Occidente está en un momento de transición, ¿no? Solamente en el arte. Y los momentos de transición son momentos muchas veces desérticos. 20 años atrás había un montón de escritores famosos e importantes. Hoy hay muy pocos, no solamente en Argentina, en el mundo estoy diciendo, ¿no? La música se ha vuelto, digamos, perdida la música armónica, se ha llegado a una música que ninguno de nosotros entendemos, es una especie de ensayo, no sé, muy sofisticado, no sé a quién le gustará, de verdad, ¿no? Yo me siento y me haga el inspirado es otra cosa, pero de verdad yo no sé si... Mi visión, no sé si la compartís, es de que es una permanente búsqueda sin llegar a encontrar. Bueno, claro, como en todos los momentos de transición, hay búsquedas. Y en el arte pasa un poco lo mismo. Está el arte conceptual, que es digamos, 1906, Duchamp pone un medio chiste, medio serio, un mejitorio, una rueda de bicicleta, fenómeno. Y nosotros... El ready-made. Y el ready-made. Y ahora nosotros, digamos, 120 años después, resulta que viene un artista revolucionario con una jaula. Sí. Bueno, yo la verdad... Hasta la rueda de bicicleta lo he visto en alguna muestra. Por supuesto. Y el neón, que uno lo ha visto 500 millones de veces. Bueno, la verdad es que creo que hay un momento de transición, un momento llano, un momento, digamos, horizontal, que son momentos ricos en el sentido de que es como que la cultura está tomando envión. En algún momento
viene el despertar. Como que se está germinando. Como que está germinando. Se está gestando. Pero si uno mira lo que hay en este momento no hay nada que Sí. a uno le interese, no hay nada que a uno le interese. Esto es muy duro decirlo porque toda la gente, sobre todo los críticos y los curadores, opinan diferente, hay algunos que opinan así, pero la mayoría opina diferente. Y el mercado, que es muy importante en el mundo, yo estoy hablando ahora del mundo, el mercado que es muy importante en el arte últimamente, porque hay grandes fondos de inversión que ponen un 1%, un 0,5% del fondo en obras de arte, digamos, dirigidos por curadores que tienen cierta celebridad y todo lo demás. Bueno, esos tipos mueven el mercado porque el 0,1% de un fondo de eso es una cantidad de plata inconmensurable, y los tipos producen un terremoto en el mercado cada vez que... Entonces, eso hace que los precios de arte contemporáneo sean tan altos y todo lo demás, pero en realidad cuando uno los mira un inodoro de oro de Cattelan y piensa que el mingitorio de Duchamp tiene 120 años y el otro ahora hizo un inodoro de oro o una banana pegada El caballo colgado y la banana pegada. Bueno, Vinieron del artista. bueno, así es. Bueno, la realidad es que yo no siento que eso sea una metáfora, Eso no sabe. que No. nada. Es una, Eso es provocación, me parece, más que... Bien, pero el arte no es para provocar Pero eso es- políticamente, no, digamos. Para coincido, provocar pero me parece- políticamente están los libros, los diarios, los Claro. ensayos, ¿no? Pero coincido, ¿eh? Sí. Pero me parece que esas obras es como que quieren generar provocación Sí. para que se hable de ellas. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que y se habla de ellas y se paga muy bien. Sí. Así que, bueno, tienen éxito en ese Por la banana dice que habían pagado 200.000 Sí, sí, no sé, disparate. Sí, sí, sí. No sé. Pero bueno, y en la Argentina un poco se está reproduciendo ese movimiento, o sea, Argentina tiene, hoy en día prepondera absolutamente el arte conceptual, por supuesto que hay ciertos artistas que siguen, pero en general son gente grande, como el caso de Marcia Schwartz Alonso. o Alonso, o gente grande que sigue, digamos, Con su línea. con su línea. Pero Yuyo Noé. Yuyo Noé también, por supuesto. Y hay algunos jóvenes también, como Dubil, ¿no? Pero son menos, Sí, sí. son menos. Así que yo, digamos, sigo apegado a un lenguaje que me conmueve Que es lo que vos sentís. y no a uno que no me, digamos, No te llega. no me mueve un pelo. Sí. Esta última Bienal de Venecia yo confieso que no fui por desinterés, porque la última vez vi una planta potabilizadora hecha por los turcos, bueno, por eso, pero entonces por un lado entraba el agua negra y por el otro lado salía el agua blanca, y entonces era una especie de referencia a la ecología. Bueno, la planta potabilizadora, como todo el mundo sabe, la primera de Argentina es de 1871, construida por Sarmiento acá en Figueroa Alcorta. Bueno, hacer una planta chiquitita de cosas es una tontería, la hacen 4 ingenieros en 5 minutos. Bueno, entonces el símbolo era la ecología. Y yo coincido. La verdad es que a mí me aburre ver esas cosas. La última que estuve, hubo algo que me impactó, que es de arte argentino, la obra de Juan Carlos Di Stefano. Sí, totalmente. Que me de parece acuerdo. fabuloso. Tuve una muestra Eso es formidable, bárbaro. formidable. Pero, digamos, no era, para lo que es Venecia, no era una muestra de avanzada. Exacto. No era una muestra de avanzada. Las muestras avanzadas son otra cosa. Sí. Un marroquí haciendo pis al lado de una cascada, o un señor gordo que va tirando estas cosas, la verdad, lo que estoy diciendo no son inventos de ahora. Un señor gordo que está vestido de frac y va tirando un avioncito de papel adentro de un ring, como si fuera un ring de box. Pero eso parece una burla. Pues eso, ¿qué querés que te diga? Pero eso yo Yo lo me vi, siento que yo se está burlando. lo vi en Venecia. Claro. Yo la última vez que fui a Venecia decía, mira, la obra de arte más importante que vi es el Arsenal. Vigas de 25 metros, vigas de 25 metros de luz hechas antes del Renacimiento, en 1380, qué sé yo. El edificio de la verdad, Arsenal. claro, lo más importante que vi era el edificio de Arsenal. La Todo lo arquitectura. demás era como el gordo tirando los avioncitos. Claro. Entonces, ya esta última vez dije, bueno, el Arsenal ya lo vi muchas Hoy veces. sí. Bueno, Julio, tu charla maravillosa, muy instructiva, uno aprende siempre conversando contigo. Gracias. Y nos gustaría, si sos tan amable, que nos muestres algunas obras a tu elección y nos cuentes un poco la historia o qué es lo que te llegó de cada obra y el porqué de la adquisición.
Las obras en esta casa están colgadas decorativamente. La colección va desde los años 60 hasta casi nuestros días, que es digamos, el tiempo que yo he vivido. Hay algunas obras que son más antiguas y que las admiré mucho y que por eso las compré, pero son muy pocas. Así que, si ustedes quieren, podemos empezar por la nueva figuración y por el pop, y después ver un poquito de arte cinético. Bueno, vamos empezando. Bueno. Esta obra se llama El Mirón. Es de Machó, de Rómulo Machó, queridísimo amigo. Y es la nueva figuración, como su nombre lo indica, es la aparición nuevamente de la figura humana o natural, pero preferentemente humana, en el medio de una técnica que parece expresionismo abstracto, donde los pinceles actúan poco, se chorrea mucho y con los pinceles se hace chorreado. Las figuras aparecen ocultas, atrás, deformadas, como en una visión de ensueño, no una visión clara y representativa. Y bueno, esta se llama El Mirón. Yo siempre lo cargaba porque le decía, bueno, el Mirón, digamos, Mirón era un gran escultor griego que hizo el discóbolo. Vos que lo que quisiste acá poner es la cara del discóbolo. Me dice, no, es un voyeur, es un tipo que está mirando no se sabe qué, pero mira oculto en alguna parte, ¿no es cierto? Bueno, en los 60 la Argentina tenía una ilusión muy fuerte de volver a la gran Argentina internacional anterior al 55. Y el arte se incorpora de nuevo a través del Ditela y a través de los artistas en general al arte, digamos, inmigratorio, al arte al cual pertenecemos nosotros, que es el arte de la inmigración europea. Este de acá es un Deira, es un Deira, que también es de la época de la nueva figuración, igual que el Mirón, que vimos recién de Machó. Tiene una particularidad, que es que el personaje que está a la izquierda arriba no es de la época de la nueva figuración. La obra fue pintada en el 62, toda la obra menos ese personaje, que es de los 80. Que recién cuando en ese momento, detalle, ¿no? Sí, recién en ese momento él decide terminar esta obra. O no le gustaba, o qué sé yo, finalmente la termina, y es una obra que claramente representa dos épocas totalmente diferentes. Una maravilla. Allá otro de Machó. Esa es otra obra de Machó, que es una obra de los 70, y fíjate que es del 73. A partir de los 70, el arte argentino tiene una violencia extraordinaria. Una enorme violencia provocada por el terrorismo, digamos, guerrillero y el terrorismo de Estado. Y esta guerra, los artistas no necesariamente, digamos, se proponen pintar algo, pero necesariamente no es eso lo que queda en la obra de arte. Hay muchas otras cosas más. Hay un tema de texto y contexto. El texto lo inventa él, y él quiere y propone una cosa, pero el contexto lo influye, y él está haciendo cosas que en ningún momento supuso que iba a hacer. Y esta obra, bueno, muchos la han interpretado como Adán y Eva, ¿no es cierto? La Eva se está desprendiendo de la costilla, pero también tiene un sentido fúnebre muy fuerte. Vean toda esa parte gris ahí. Eva se está desprendiendo de una forma violenta, parece más muerta que viva. Y el triángulo ese es el triángulo típico de las tumbas clásicas, de las tumbas romanas y de las tumbas griegas. La realidad que Machuca también habría, por la pose del hombre, podría haber querido pintar un extraterrestre porque esta es la época de los descubrimientos del espacio, ¿no es cierto? No sabemos. Lo que sí sabemos claramente es esa influencia del contexto, que cuando empieza
la guerra en Argentina, digamos, la Sí, violencia, guerrilla la tremenda violencia de ambos lados. de ambos lados. Bueno, el arte, consciente o inconscientemente, expresa eso, ¿no es cierto? Aquella obra de allá es una obra de Noé que se llama Situación Límite. Situación Límite está pintada también durante la época de la violencia y representa claramente la época de la violencia, ¿no? Ahí abajo dice: mi querida, no me olvides, que puede ser algo romántico o algo referido a la Argentina, ¿no? Yo una vez que estaba yo acá, le pregunté por la obra, ¿no? Porque ese parece Dante, cuando sale Dante del purgatorio y va hacia el paraíso. Su maestro Virgilio, que podría estar atrás, esa figura blanca, no lo puede seguir porque Virgilio representa la razón y en el paraíso solamente puede entrar la luz de la fe. Entonces Virgilio se tiene que quedar y San Bernardo de Claraval va a ser el guía, el nuevo guía, digamos, de Dante en el paraíso. Así que yo suponía que esta era la salida de Dante del purgatorio. Pero vino Yuyu y le dijo: no tiene nada que ver. Bueno, por las obras de arte, cada uno se interpreta. Por eso, cada uno interpreta como le da la gana. Esa es una obra de Cambri de Cuitca de los 80. Yo decía recién que casi todo el arte en Argentina está influido, aún después de terminada la violencia de Estado y violencia subversiva, aún después sigue marcado por lo mismo, ¿no es cierto? Esta obra está pintada por, como dije, Cambri Cuitca, y en esa época, en los 80, muchos hacían un ensayo de pintar a 4 manos, pero no era que uno pintaba una parte y el otro pintaba la otra. Pintaban Pintaban ¿no? simultáneamente, realmente está todo mezclado. Claro. Bueno, yo me imaginé que el Colorado que está ahí es Mefistófeles, el de Fausto, que lo miran los ojos del cielo, lo contemplan o lo vigilan los ojos del cielo. Pero la verdad es que no sé cuál es el significado, pero sí que tiene un aspecto durísimo la obra por los cielos negros y por la apariencia de la figura roja con los ojos cerrados. Mefistofélica. Una de que se asombró, yo no empezaba. Esta obra se llama Hombre Animal, es de Noé, y bueno, los que han participado en una carrera de caballería, no es mi caso, dicen que hay un momento en que el animal domina al hombre, que ya la razón no tiene posibilidad de controlar al animal. Los griegos eso lo representaban con el centauro, digamos, en el cual el cuerpo del caballo controlaba a la razón del hombre, ¿no es cierto? El centauro es la representación del deseo para los griegos, del deseo que domina a la razón. Y acá hay una figura, digamos, de un caballo que evidentemente sí está en una carrera desesperada, y atrás una figura, digamos, de un soldado, ¿no? Porque se ve un casco, parece un casco alemán ahí atrás. Yo creo que la figura es muy anterior al inicio de la violencia en Argentina, pero también hay visiones premonitorias, ¿no? Muchas veces. Hay visiones premonitorias, como por ejemplo la que tuvo Alonso, en la serie aquella de la carne, que está pintada en los 70, pero no en el 73. A él le desapareció una hija. A él le desapareció una hija, pero le desapareció mucho después. Claro, claro, exactamente. A él le desapareció mucho después la hija, y él pinta esas obras salvajes donde hay un frigorífico, donde van unos seres con una crueldad tremenda llevando pedazos de seres humanos. Bueno, pero todavía no pasaba nada en Argentina. Todavía no pasaba nada, ¿no? Es una cosa increíble. Sí. Bueno, esta obra se llama Las Cariocas, es una obra pintada por De la Vega digamos, De la Vega pasa de la nueva figuración al pop. El pop es un movimiento muy especial, tiene consideraciones muy curiosas. La primera es que el pop es una advertencia. Es un arte que siempre representa la abundancia, pero ustedes saben, se recuerdan que hay un cambio grande en los años 50/60, que es el cambio del capitalismo a la economía de consumo y de la democracia representativa a la democracia popular. Y ese cambio es muy profundo
bueno, Warhol, las latas de sopa Campbell, ¿no es cierto?, que aparecen montones de latas. Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, que representa esas mujeres de caricatura, que son absolutamente cómics. ideales, claro, absolutamente ideales. Bueno, hay muchos artistas argentinos que por supuesto entran en el pop, De la Vega también. De la Vega está viviendo en Brasil, y el dueño del bar, donde él iba siempre, se recordaba del Bárbaro, donde había un gran cristal pintado por De la Vega, que Era todo el de mundo Yuyo conoce. Noé, Bárbaro, ¿no? Era uno de los Y dueños. probablemente uno de los dueños, dueños, sí. Bueno, y ahí pintó De la Vega esa obra pop formidable en el cristal, en el vidrio, en la vidriera del bar. El señor brasileño había venido a Argentina, había visto la obra, le pidió una obra, le dijo: usted no tiene cristal. Bueno, está bien, entonces hágame una obra. Entonces él pintó esta obra que se llama Las Cariocas, pero tiene una curiosidad extraordinaria que creo que se la voy a poder mostrar. Ahora hay un toque de color, hay un taco Sí, femenino. se llama Carioca con taco rojo. Ah, Pero fíjense en esto que es muy curioso. Mira, este es Klimt. Este es Gustav Klimt. Este es Klimt. Claro, Gustav Klimt. Bueno, Sí. ahora fíjense Claro, que esta es esta es una sí. mujer Art Nouveau, Es decir, sí. y es una mujer Art Nouveau, y esta es totalmente pop. Pero, digamos, la estructura erótica de la obra está planteada exactamente igual. Sí, sí. Exactamente ¿Eh? igual. Sí, tal cual. Hasta el desnudo, todo. Todo, la pose de la mujer, en fin, Las todo. manos. Las manos. Sí, Bueno, pero llevado al pop. pero llevada al Gustav pop. Klimt Está llevado al pop. Y entonces, bueno, en esta cosa en esta obra está representada la sexualidad como mercancía. Y la alegría. Claro, ¿eh? Y la alegría de la sexualidad. Bueno, la alegría está siempre presente en el pop. Es la alegría por la materia, por lo material. Es suprimido porque es una advertencia contra el materialismo. Ahora ya no vamos a tener más misterio. Ahora, con esta nueva cultura, lo único que vas a tener es consumismo, ¿no? Curiosamente, después el pop tiene un uso, dicen, porque esto no está registrado, pero hay muchos libros de historia que lo dicen, que la CIA usa muchas obras del pop para representar detrás de la cortina de hierro, mostrar la abundancia de Occidente. Ellos vivían en la pobreza y Occidente podía mostrar en su arte una bueno, se ha usado toda la vida. Se ha usado toda la vida, ¿no? Es una obra lindísima, a mí me encanta, me encanta. La obra es de los 90, pero seguimos con la violencia. Claro. Y estos ya son los 90. Han pasado, qué sé yo, 20 años 20 años. del momento de la violencia, ¿no? Cuidado con oxígeno puro. Y entonces el bronce, cuando uno lo oxida con oxígeno puro nada más, da color azul. No sabía eso. Yo tampoco. Justamente iba a preguntar por el color. Sí, claro, Sí, sí. bronce azulado, Sí. nunca lo había visto. Magnífica obra. Es una obra hermosa fantástica, obra. es muy linda. Estética. Sí, Muy adecuado, ¿no? y muy armoniosa, perfecto. Juan. Perfecto. Y este es un boceto de las cariocas. Este es el boceto de las cariocas, de la existencia de las cariocas, porque ustedes vieron que hay una carioca que está en mucho mejor estado que la otra. Porque los hijos... Y entonces, este amigo mío me buscó el boceto que lo tenía uno de los dos hijos. El momento en que él, como todo el mundo, quedó impresionado por la llegada de la luna. ¿No es cierto? Claro. Comparto con vos lo que escuché en una de las entrevistas. Estuvo en el Malva, ¿no? La muestra de... Estuvo en la muestra del Malva y es una obra, tuvo un montón de muestras de Berni, y es una obra del pop de Berni. Nadie sabe si la cake es la rubia, la novia o la torta, y representa también de alguna manera la división de los argentinos, ¿no es cierto? Digamos, la división bien europea por un lado y una gente más mestiza del otro lado, ¿no? También es una obra de la abundancia está representada por la novia, sí, como objeto erótico del futuro, y la torta, ¿no? Y lo demás, digamos, es la sociedad argentina pobre. Esta obra es anterior al momento en que Berni, de alguna manera, yo le diría brutalmente,
descubre la pobreza, que es cuando viene la serie de Juanita Juanito. y que hasta Vamos a con Montiel, Juanito allá. exactamente. Sí, sí. Bueno, todo es de Mondongo. Esta es Mondongo, sí, sí. Y Pablo Suárez. Pablo Suárez. Esa obra se llama Y allá Nicolás Constantino. Y allá Nicolás Y allá Julio de Paz. Sí, señor. Y acá me perdí. Bueno, esta obra es de Machó, de los años Ah, de 2000. Machó. Claro, pero esta obra no está acá nunca. Acá siempre hay una que se llama Nieve en Uptown, que a lo mejor la viste, que es New York, Sí, nevando. la serie de New York, sí, Bueno, sí. Estuvo en colección Fortabat. hace unos Claro, años. exactamente, estuvo exhibida ahí. Y ahora está exhibida en el Museo de Córdoba, que En el Carafa. en el Carafa, donde se está haciendo una muestra que la dirige Alonso y Guillermo me Alonso. pidió la obra, Guillermo seguramente. Alonso. Para allá. Y traje esta que estaba en mi escritorio en el reemplazo. Muy buenas obras. Bueno, les muestro esta, dos otras obras. Se nota. Sí, con los genes. Sí, está. Bueno, esta obra que les quería mostrar es una obra de Cuitca, obviamente, Esta de acá, de la serie de las camas. La serie de las camas tiene siempre una cosa de misterio, Sí. ¿no? La escalera, bueno, estas son interpretaciones mías, ¿no? Es la escalera de Jacob, que él está en Betel y entonces duerme con la cabeza sobre una piedra y entonces sueña que los ángeles suben y bajan por la escalera y en determinado momento lo atacan, hay una lucha, bueno, y él termina vivo y entonces el Señor le habla y le dice que bueno, que ya no se va a llamar más Jacob, que de ahora en adelante se va a llamar Israel. Y se convierte entonces en el padre de las 12 tribus, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Bueno, esa podría ser la escalera del misterio. Y es muy probable porque Es posible porque Guillermo es judío. Claro. Allá hay una cama con un hombre que tiene una luz. La luz es siempre el símbolo de la iluminación, de la inteligencia. Hay un gran caos. Atrás también hay una escalera. Pese a la luz. Atrás hay una escalera. Atrás también hay otro tipo de escalera, exactamente. Y abajo hay un hombre tirado que es un hombre muerto, ¿no es cierto? Con una silla. En fin, es un cuadro caótico, ¿no? Absolutamente caótico. Cuitca trabajó mucho con sillas, camas. Muchísimo, muchísimo, sí, sí, sí. En el Museo de Bellas Artes tenemos una obra de él que es formidable. Que le muestro, tengo que más me gusta, quisiera tener más. Se llama Tango. Esta se llama Tango. Es una obra, digamos, erótica como el tango, pero de nuevo tiene violencia, ¿no? No es un abrazo amoroso. No es un abrazo amoroso, ni por parte de la mujer ni por parte del hombre. Bueno, la obra tiene ese movimiento, ese dibujo y esa cosa formidable que tiene Alonso, que es insuperable, ¿no es cierto? Como su intuición como artista para representar. Es una obra muy expresionista, o sea, está representando la emoción, el movimiento, la furia del erotismo, ¿no? También me llama la atención los pliegues, tanto de... Los pliegues, no, plásticamente la obra es maravillosa. Sí. La sombra, los pliegues. Julio, esta obra veo que es de Cristina Picera, que yo tengo un cuadro. Me hace acordar sobre Cristina Tamara de Lempicka. Sí, por supuesto. Bueno, pero yo te voy a contar, la historia de esta obra es así. Esta obra estaba en un anticuario y era de, ¿cómo se llamaba? Esta mujer Palma, bueno, de una escultura, ahora me voy a acordar, bueno, era la mujer de Atos Palma. ¿Okay? Atos Palma, director del Teatro Colón, en la contratemporada director de la Scala de Milán, una celebridad, tenía a su mujer que era escultora, cuyo nombre no me acuerdo, pero ahora me lo voy a acordar. Esta señora, excelente escultora, tenía un ego bastante considerable, era muy mona y entonces se esculpía a sí misma. Ella es esta. O sea, esta es la señora de Atos Palma. Entonces yo lo vi en el anticuario me pidió un disparate y a mí la obra me encantaba, entonces le dije a Cristina Picera, Cristina, ¿te animás a hacer una obra? Bueno, entonces Cristina le hizo como 10 fotografías, hizo otra versión de esta mujer Art Deco, completamente Art Deco, que, bueno, esta señora se vestía como Art Deco, era la época de Atos Palma.
Pero por supuesto está firmada por Cristina en el 2008. ¿No? Este tipo de peinado de los 30. ¿no? Claro, totalmente. Esto es los Roaring Twenties y los 30, claro, totalmente. Ahora, pero lo más gracioso... Cámara de Olímpica, no sé. Totalmente, bueno, porque es la época. Sí, sí. Y lo más gracioso es que esta señora es la abuela de un querido amigo mío, director de Fleming. Entonces cada vez que viene acá le digo, bueno, acá tu abuela. Es una belleza. Qué bueno, muy linda. La obra es un díptico pintado por Nahuel Vecino y por Alfredo Prior. Robespierre, que le llamaban el incorruptible, era incorruptible, es verdad, era bastante salvaje, fue el campeón de la guillotina, fue el que más gente mandó a la guillotina. En la plaza que hoy admiramos, que no es la Plaza de la Concorde, pero se llamaba Plaza de la Revolución. Bueno, y acá lo matan a la madrugada, entra gente a su casa y le tiran con un arma y le agujerean la mejilla. Y queda tirado desangrándose con la mejilla, acá ya se ve, con la mejilla y el cuello desangrándose. Y a la mañana siguiente lo llevan a la guillotina, semimuerto como estaba por la pérdida de sangre, y lo guillotinan. Bueno, la muerte de Robespierre es una muerte romántica y significativa para la revolución. Y ahora sí, después de esta hermosa charla, de este intercambio cultural entre Guillermo y el doctor Crivelli, que nos han ilustrado tanto, que ha sido tan lindo, y además el premio de haber hecho una recorrida por parte de toda su colección, realmente muy pero muy agradecido. Gracias por su hospitalidad, lo hemos disfrutado a pleno, así que seguiremos en contacto para seguir junto con Guillermo haciendo actividades en conjunto que tanto nos gusta, que tiene que ver con la cultura, con el arte. Así que infinitamente gracias. Gracias a los dos, especialmente al doctor Crivelli por toda su ilustración, y especial por habernos mostrado tan maravillosa obras, tan maravillosa colección. Y bueno, solo me queda, como lo hago siempre, despedirme también y agradeciendo a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencia Económica, especialmente a la presidenta del Consejo Profesional, a la doctora Gabriela Russo, a la vicepresidente primera, que es nuestra consejera coordinadora, la doctora Patricia Sánchez Ruiz, por todo su apoyo, por todo su acompañamiento, por todo esto es posible gracias al apoyo que recibimos de la mesa directiva. Y también agradezco a todos ustedes por acompañarnos, por estar ahí, por seguirnos, por hacernos llegar tan lindos comentarios, así que bueno, es un gusto para nosotros realizar estas actividades tan enriquecedoras que tienen que ver con el arte, la cultura, que tan bien hacen al alma. Así que les agradezco a todos, Dios mediante, hasta nuestro próximo encuentro, que estén todos muy pero muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.